Hablaremos hoy de Teofanía de Bizancio. Así que vamos a ubicarnos en Constantinopla, también llamada Bizancio, ya en el año 941. En ese año nació una niña a la que se llamó Anastasia. Era una niña hermosa que los visitantes de la taberna miraron con un afecto que se transformó en deseo cuando Anastasia creció, como suele ocurrir. Uno de sus admiradores le propuso al padre que le cambiara el nombre, que en vez de llamarla Anastasia, le llamara Teofanía, para indicar que había sido elegida por Dios. Y se adoptó entonces ese nombre, de un día para otro, lo cual debió haber sido, me imagino yo, traumático para la chica, traumático cuando no molesto. A partir de mañana, Anastasia, te llamarás Teofanía, o Teofanía. Bien. Cuando cumplió 16 años, Teofanía ya pelaba las naranjas sola. Participó en uno de los concursos de belleza que se celebraban para buscar esposa al emperador o al príncipe. Hemos hablado de esos concursos a los que asistían miles de señoritas. Algunos emisarios recorrían el imperio, marcaban a las damas de mejor ver y después la traían una especie de final, y me imagino yo aparecería el propio príncipe, no va a dejar uno que le elijan las novias a los otros. No, habrá una preselección. Primero había una preselección que se llamaba Echemos a los loros. Sí. Una vez hecha esta preselección, había una final y venía el príncipe con las manos atrás, o con una mano atrás y otra adelante, no sé, según de donde viniera. Claro, y venía de pagaba, y pues esta, hasta que al final se quedaba con una o dos. El caso es que Romano, un emperador que era sucesor de Constantino VII, se enamoró de Teofanía y le propuso casamiento, ahí en uno de esos concursos. Teofanía, desde luego, aceptó, sino para que se había presentado. Lo único que falta. Sí. Bueno, se casaron. En Bizancio, gracias a esos concursos, una plebeya podía casarse tranquilamente con el emperador sin que existiera ningún tipo de problema de cuna. Un año después, Teofanía dio a luz un hijo, el futuro Basilio II, al que se conoció después con el nombre de Bulgaróctonos, que como todos sabemos quiere decir matador de búlgaros. Bien. Pero después se lo conoció. Cuando nació todavía, supongo yo, no habría matado a ningún búlgaro, que es un requisito indispensable para que a uno le digan bulgaróctonos. A la muerte del emperador Constantino VII, Romano subió al trono, tenía 21 años, y su esposa Teofanía, 18. Lo primero que hizo la mina al ser proclamada emperatriz fue despojar de cualquier poder a su suegra, Helena, que según parece, no se llevaba bien con ella. Después echó de la corte a 5 cuñadas, que son las peores, e incluso las hizo encerrar en varios conventos para que no pudieran conspirar. Dice la crónica que el emperador romano, el emperador se llamaba Romano, no era un emperador romano, en realidad era un emperador bizantino. Pero el emperador bizantino, con su nombre era Romano, como casado, es realmente un serio inconveniente para un emperador bizantino, llamarse Romano o chino. Bien, el chino Romano se dedicaba a la caza y entre cacería y cacería le hizo 4 hijos a Teofanía. Una de las últimas partidas de caza parece que fue fatal para el emperador. Llegó al palacio muy sudoroso, se metió en la cama y se murió. Ya se sabe que cuando uno viene muy sudado de una partida de caza, lo peor que puede hacer es morirse. Bueno, muchos dicen que la emperatriz había pronunciado la fragilidad de Romano con insistentes embates amorosos. Usted sabe que en aquel tiempo se creía que demasiado ejercicio venéreo provocaba la muerte antes que la felicidad. Otros dicen que a Romano lo mató su afición al vino,
y otros dicen que uno de esos vinos estaba envenenado, es decir, no sabemos cómo murió. Lo cierto es que Romano estaba muerto, esto es indiscutible. Teofanía se asustó. Como sus hijos eran menores de edad, se podía dar el caso de que algún general o algún alto dignatario de la corte diese un golpe de estado para acceder al poder y bueno, pues alejara del palacio, ahora voy, a Teofanía y a sus hijos. Eso en el mejor de los casos, donde también podían liquidarla o recluirla en un monasterio, como, bueno, después de todo como había hecho ella con la suegra y las cuñadas. Desesperada entonces Teofanía buscó rápidamente a un hombre, uno que sustituyese a Romano en el lecho y en el trono. Discúlpeme. Y ahí estaba como candidato el general Nicéforo Focas, un señor de 51 años, que era moreno, viudo, muy religioso y muy ascético, hasta el punto de que dormía en el suelo. Apolillaba en el suelo el tipo, ¿no? Llevaba siempre un cilicio, una especie de látigo, para surtirse. Tipo cuando... Son gustos. Y son gustos. ¿No es cierto? Sí, un poco duerme en un somier. Bueno, dormía en el piso. Estaba en el piso duro y fresco. ¿Usted qué toma? ¿Mate con miel? Bueno, se surtía con un látigo. Así que déjelo tranquilo. Teofanía mandó a llamar a Nicéforo, que se encontraba al mando de un ejército en la frontera norte del imperio. El general se presentó velozmente, fue amado por la emperatriz, muy bien, buen día, buenas tardes, listo, ya está. Luego Teofanía le presentó su plan de casorio y Nicéforo lo aceptó. Fue una decisión hábil por parte de Teofanía. Nicéforo era muy querido y aunque no se respetaba la sucesión dinástica, el tipo fue consagrado emperador con el aval de la mayoría de los funcionarios. Así, con aquel casorio y con la consagración, Teofanía se quedaba en el trono. El matrimonio fue un tanto extraño, porque Nicéforo, en vez de dormir en el lecho conyugal, lo hacía en una habitación aparte y desde luego en el suelo. No había caso, no se podía acostumbrar. Claro. Lo cierto es que el emperador no le daba bolilla a su esposa y peor aún, Teofanía se veía cada vez más alejada del poder. El tipo no solamente no compartía su lecho, sino que no la hacía partícipe de las decisiones de Estado. Un día Nicéforo, un día no, en general Nicéforo había empezado a hacer economía en todas las áreas, especialmente en las que le molestaban a Teofanía. Redujo notablemente los lujos de la corte, recortó las exenciones del clero, prohibió la fundación de nuevos monasterios, aumentó los impuestos, resultado, revueltas. Y la revuelta más importante la armó su propia esposa, que, aburrida del punto este, ya se había hecho amante de otro tipo, llamado Juan Tzimitzes, un sobrino de Nicéforo. Las fuentes describen a Juan Tzimitzes como petizo, con cabellos rubios rojizos, barba y ojos azules. Lindo tipo de hombre. Lindo, colorado. Tzimitzes, que era un intrigante, le dijo a Teofanía que Nicéforo planeaba matarla a ella y a todos los hijos para fundar una nueva dinastía. Teofanía decidió entonces entrar en acción y madrugar al esposo y matarlo antes. Le pidió a Tzimitzes que buscara unos sicarios para liquidar a Nicéforo. Se decidió a atacar al emperador durante su sueño. En la noche indicada, los asesinos, que no estaban al tanto de las costumbres de Nicéforo, entraron a la habitación imperial y encontraron la cama vacía. Desde luego pensaron que quizá Nicéforo, enterado del ataque, los estaba esperando en alguna otra habitación. Y en el momento en que ya se las tomaban, Nicéforo, que estaba durmiendo en el suelo, naturalmente, se despertó y pegó un grito del susto. Claro, ¿qué hace usted cuando está durmiendo en el suelo que entran unos asesinos a matarlo? Y pues, grito. ¡Ah! Y eso le fue fatal, porque al grito de aquí está, los sicarios se precipitaron sobre él y lo cosieron a puñaladas. Este es un consejo evidente el que surge de esta acción.
Cuando uno es emperador y está durmiendo en el suelo y entran los sicarios, conviene incluso irse corriendo para meterse abajo de la cama y no empezar a gritar, aquí estoy. Bien, lo mataron. Teofanía estaba otra vez libre y decidida a casarse con Juan Tzimitzes. Pero sucedió que el patriarca de Constantinopla, al presentarse Tzimitzes a las puertas de la iglesia para ser coronado emperador, le prohibió la entrada ante todo el mundo. Dice, bueno, acá no entrás, petizo. Dice, ¿qué te crees con esa barba y esos rulos? Tzimitzes decidió cargar con todas las culpas del asesinato a Teofanía, cuando vio que no lo dejaban entrar. Dice, usted no me deja entrar porque se cree que yo maté a Nicéforo. No, se lo mató acá Teofanía. Esta mujer, aquí donde la ve, dijo el tipo, me ha embrujado con su belleza. Después dijo que perdidamente enamorado de ella había cometido el crimen. Era una excusa de 5 por un peso, ¿no? El patriarca, sin embargo, aceptó y puso una condición. Consagraría a Tzimitzes cuando él expulsara y desterrara para siempre a Teofanía, causante de tantos escándalos. Como se ve, una decisión justa. Juan Tzimitzes acató las condiciones, claro, a él que le importaba. Expulsó a Teofanía, que quedó encerrada en un monasterio muy alejado de Constantinopla. Ella tenía entonces 29 años. Su belleza había alcanzado el apogeo y su temperamento no la llevaba precisamente a la vida monástica. Así que en cuanto pudo, se escapó del encierro y se presentó otra vez en Constantinopla. Allí buscó asilo en la iglesia de Santa Sofía. Quizá imaginó que contaría con la ayuda de los cortesanos que la habían rodeado en otros tiempos, pero no fue así. Nadie le dio ni 5 de bolilla, y Tzimitzes, al saber que ella andaba por ahí, encargó a uno de sus servidores que entrase en la iglesia e hiciera prisionera a Teofanía, y así se hizo. Teofanía pidió ser llevada a presencia de Tzimitzes, esperando conmoverlo, conseguir su gracia o tal vez convencerlo de que volviera a reunirse con ella, pero no le salió. En general, y me remito a ejemplos griegos, las letras clásicas prefieren que ante la presencia de una mujer o de algún viejo amor, los guerreros aflojen y se tornen piadosos. Recuerdo a Helena y a Menelao, claro, durante el sitio de Troya, Helena, que después de todo lo había traicionado, Menelao se había escapado a Troya con Paris, pero Menelao, espada en mano, se ve frente a frente con Helena, y Helena le muestra uno de sus pechos. Extraordinaria manera y efectiva, por otra parte, porque Menelao ante la mostración de ese salvoconducto, por decirlo así, dijo, señora, y envainó la espada, lo cual parece un contrasentido. En este caso no hubo tal exhibición. Cuando Tzimitzes vio a Teofanía, su actitud fue distante. Y ella se enojó entonces y se lanzó sobre él a los golpes. ¿Ves? Hay que saber. Los guardias se la llevaron, fue desterrada otra vez, pero esta vez mucho más lejos, a un rincón de Armenia, donde permaneció 6 años, hasta que se murió Tzimitzes. Entonces volvió, pudo volver a Constantinopla, donde ya era rey su hijo Basilio, de aquel primer matrimonio con el finado romano, que se murió al principio de esta charla. Dicen los cronistas que si bien su poder había desaparecido para siempre, aún conservaba la belleza que le había llevado al trono. Sin embargo, pasó el resto de su vida viviendo oscuramente en la corte, tan oscuramente que se ignora incluso la fecha de su muerte. Qué triste historia, querido Rolón, la de Teofanía, ¿sí? Como son tristes todas las historias. Todas las historias son tristes porque terminan. La única manera de que una historia no sea triste
es suspenderlo en un momento de felicidad y decir que el cuento terminó, pero no terminó. Los cuentos siguen y se envilecen. Imagínense, si esta historia hubiera terminado en el casamiento de Teofanía con Romano, hubiéramos dicho, y se casaron en medio de una gran fiesta, en un gran boato, y fueron felices. Pero seguimos, Néstor. Un final feliz es un oxímoron, una contradicción en el adjetivo. Si hay final, no hay felicidad. La felicidad no admite el final. Repito, la felicidad no admite el final, salvo el final de una infelicidad, por ejemplo, el final de una prisión. Pero una historia de amor con final ya no es feliz, porque el amor tiene, aunque sea finito, apetito de eternidad. El amor quiere ser eterno. No importa que nos veamos nada más que esta noche y mañana, y si tenemos suerte pasado. Pero durante esos 3 días el amor es eterno. ¿A quién quiere dedicar usted esta charla, Paloma? A Romano, Alejandro, ¿no? Al Romano, al emperador bizantino que se llamaba Romano. Claro. Al Gino Romano. Mitad por los problemas que le traería este nombre, y después porque se va tan rápido esta historia que no tuvo tiempo de hacer demasiadas cosas malas. No, los es demás, uno de los pocos que no hizo daño en por esta eso, charla. porque los demás son todos Tomó la bastante precaución de morirse. Además seguramente lo cargarían y le dirían, Romano, Romano. Y él se enojaba, que no le gustaba. no le gustaba que No lo le cargaran. gustaba que le dijeran Romano. Claro. Bizantino, decía. Y no mentía. Bueno, hemos ido a la discoteca y allí nos han dado un tango que alude a la elección de Romano entre, supongo, centenares o quizás miles de postulantes. Este tango que va a tocar Héctor Stamponi en solo de piano se llama Ella. ¿Qué es lo que habrá dicho él cuando señaló, cuando miró, cuando se decidió? Ella. No creo que haya señalado con el dedo, porque los emperadores romanos o bizantinos eran sujetos muy educados y sus madres les dirían con toda seguridad, no se señala con el dedo, nene. Entonces, ¿acaso con los ojos habrá señalado? A mí me contó una amiga que en Venezuela señalan con los labios. ¿Así? Para mí que eran mentiras de esta amiga, que quería solamente ella señalar con los labios para lucirse. Entonces, por ejemplo, discúlpeme, Roló. No, por favor. Pregúnteme, ¿dónde están los anteojos? ¿Dónde están los anteojos? Hacen como una especie de trompo y señalan el lugar. Ajá. ¿Me podría indicar el baño? Mueve la trompa. Extraordinario. Sí. Por ahí un poco confuso puede llegar a ser, ¿no? Es confuso, Cuando uno sí. va a bailar una mina, veo que hay 3, 4 juntas. No, pero... ¿Señalas? No, pero usted no señala para sacar una vez. Eso Le habla. Usted indica un lugar. Admito que es ambiguo, ¿no? Y el dedo presenta una trayectoria inequívoca. En Más cambio, la boca, direccional. no siempre. Bueno, de todos modos, sea con los labios o con el dedo, el emperador la eligió a ella, y ella es el título de este tango que toca ya mismo nuestro querido Héctor Stamponi. Adelante.